Noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en estos momentos se enlaza con los aragos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto a través de la internet. Si usted nos sigue a través de la radio, pues ya escuchó hace un momento, le informaba del asesinato de otro periodista en nuestro país, Armando Linares. Esto ocurrió en Zitácuaro, director del medio Monitor Michoacán, y aunque se diga que hay válidos en el Parlamento Europeo, así como becerros o como borregos, pues ahí está otro periodista asesinado en el país. El Senado de los Estados Unidos condena por unanimidad a Putin como criminal de guerra. Detienen y trasladan al penal de Apodaca al Bronco, lo acusan de desvío de recursos. El gobernador Samuel García dijo lo siguiente: quien robó o desvió recurso público a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas, va a ir a la cárcel, porque ya basta de que jueguen y saquen a nuestro Estado. Eso dijo. Deportan a los Estados Unidos a Juan Gerardo Treviño, le apodan el Huevo, líder del cártel de Noroeste, de nacionalidad estadounidense. Se dio a conocer su partida de nacimiento. La Sedena desplegó más de 700 militares en Nuevo Laredo para reforzar la seguridad. En más información, Ken Salazar expresó su grave preocupación por la situación de violencia en ese municipio fronterizo. Gutiérrez Ortiz Mena elaborará el nuevo proyecto del caso Gertz Manero. Zelensky reconoce que por el momento la entrada de Ucrania a la OTAN es imposible. Hoy recibió en la Kiev sitiada, donde vamos a ir en un momento más a analizar la situación, la solidaridad de Polonia, Eslovenia y la República Checa. Los primeros ministros de esos países estuvieron allí. También recibió una ovación de pie durante 3 minutos del Parlamento canadiense. Mañana hablará ante el Congreso de los Estados Unidos. Canadá. Francia y México mantienen su postura conjunta ante la Asamblea General de Naciones Unidas para presentar el proyecto de ayuda humanitaria en Ucrania. Esto dijo nuestro embajador. Hay un gran interés, así que esperamos que participe un número importante de estados y trataremos de hacerlo lo más rápidamente posible. Pero también queremos transmitir el mensaje. Esta es una resolución humanitaria que es urgente. Pues eso dijo el embajador. Rusia anuncia que abandona el Consejo de Europa y revoca el Convenio de Derechos Humanos. Biden participará el 24 de marzo en Bruselas, en la cumbre de la Unión Europea y también la de la OTAN. En la Casa Blanca bromea con que Rusia parece haber sancionado al padre de Biden, quien ya falleció. Bueno, sancionaron también a Justin Trudeau y a muchos otros. La ONU calcula que son 3 millones ya los ucranianos que han salido del país, y quiero decirles que UNICEF dice que cada segundo en Ucrania hay un niño que pasa a ser refugiado. Fox News reporta muerte de uno de sus camarógrafos también en Ucrania. Está a punto de llegar ya a territorio nacional el vuelo con los mexicanos que salieron de Ucrania. La audiencia inicial para conocer los alegatos orales de México y las armerías estadounidenses será de manera formal el 12 de diciembre. PAN, PRI y PRD se solidarizan con Sandra Cuevas. Dicen que la persecución de la que es objeto aquí en la capital es de tipo político. En más información, el Senado aprueba por unanimidad el convenio internacional firmado en Ginebra para eliminar el acoso en el trabajo. Subsidios a gasolinas podrían costarle al erario 175 mil millones de pesos. Quiero decirle que el presidente hoy se reunió con los directores de las refinerías para hacer un plan de abasto de energéticos en el país. Pausa. Regresamos en un instante. Información, otro periodista muerto. Ciertamente complica esto la narrativa gubernamental, que intentó de 1000 maneras reducir el impacto de la resolución del Parlamento Europeo, y aquí con que la realidad nos va comiendo. 2 cositas. Veo el último informe de Spin sobre las frases más dichas por el presidente. 714 veces ha dicho que vamos muy bien, y me llama mucho la atención el recuento que hace Luis Estrada, la poca presencia que ha tenido Miguel Torruco en la defensa del aeropuerto, ¿no? Esto que se va a inaugurar los próximos días es un aeropuerto que ha tenido una óptica así como patriótica. Hablan mucho de lo bien construido que está, de lo rápido que lo hicieron, lo cual no niego, pero al mismo tiempo me sorprende. Esta mañana le decía al director del Economista que no se hable más del impacto económico que va a tener, y por otro lado, la parte turística, ¿no? Si nos va a ayudar a abrirnos más. Hoy Jesús Ramírez Cuevas
sube efectivamente hace públicos una serie de datos sobre lo que cuesta moverte al aeropuerto. El presidente va a pernoctar ahí cerca de Santa Lucía para el lunes estar tempranito en la inauguración. Pero sí sorprende que el ámbito turístico no le haya dado, ¿no?, mayor relieve al aeropuerto, que bueno, pues es una institución, es una infraestructura que sí, que económicamente es muy relevante, pues lo turístico es particularmente importante. Bueno, seguimos con la información y el análisis. Voy ahora contigo. Saludo a mi compañera Edna Jaime. ¿Cómo estás, Edna? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Estoy muy bien. Te veo también muy bien a ti. Oye, igualmente, querida, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Leonardo, bueno, quisiera regresar al tema de Alejandra Cuevas. Si no fuera muy triste, a mí me duele mucho, si no fuera tan triste, nos está dando unas lecciones tremendas sobre nuestra justicia. La semana pasada ya hablamos desde la perspectiva, Leonardo, te di mi opinión, me la pediste y te la di, sobre el fiscal Gertz Manero. Ahora me gustaría hablar de la contraparte, si nos referimos a las llamadas filtradas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uh-huh. Fíjate que hoy publicó en el periódico Reforma Germán Martínez un artículo bien fuerte, pero que sí identifica un problema, Leonardo, que nosotros en México Evalúa identificamos desde hace tiempo y que muchas personas que siguen el trabajo de la Corte lo tienen en el radar, inclusive periodistas, preguntaron al ministro presidente sobre este tema, y me refiero a qué pasa cuando un asunto llega a la Suprema Corte de Justicia. Algunos periodistas le preguntaban que qué pasaba con el caso de Alejandra Cuevas después de que sus hijos estuvieron presentes en la Universidad Iberoamericana y le pedían al ministro que le diera trámite al asunto. Y el ministro contestó que cada caso lleva su proceso y sus tiempos. Sí. Y fíjate, Leonardo, que en México Evalúa tenemos tiempo preguntándonos cuáles son esos tiempos, cuál es la ruta procesal. Hoy, Germán, la ruta procesal y los tiempos que toma no parecen transparentes para los ciudadanos y deberían serlo. Con esa inquietud es que estamos haciendo un estudio, Leonardo. Queremos instalar un observatorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para saber qué pasa con cada caso que llega. Lo queremos hacer con una perspectiva histórica de largo aliento, desde 95 a la fecha. No es que tenga dedicatoria. Queremos saber qué pasa. Y el artículo de Germán Martínez me pareció que plantea el argumento de una manera muy clara. Él se refiere a este caso de Alejandra Cuevas y hace un trazo rápido de cómo se tomaron decisiones aceleradas para traer el caso, y después parece que hubo momentos en que se retuvo el expediente, que no se turnó a quien debía turnarse, que pasaron tiempos muy largos. Entonces él decía, hay déjame y recupero la frase, tortuguismo y galope. Tortuguismo, sí. Tortuguismo y galope. Entonces, justo él plantea el tema hoy. Nosotros, como te decía, lo estamos estudiando y entramos a ver qué pasa. Y nos llevamos una sorpresa, Leonardo. No podemos saberlo, porque la información que obtuvimos es de bajita calidad. Es contradictoria, hay datos faltantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Leonardo. Primero vimos que había en su portal, encontramos algunos datos, pero con lo que hay en su portal, esto no nos permite conocer cuál es la ruta procesal y los tiempos de los casos que conoce la Corte. Tuvimos que hacer solicitudes de acceso a la información. Hicimos 100 solicitudes de acceso a la información, Leonardo, y obtuvimos información contradictoria, bases de datos que tienen contradicciones entre sí, inconsistencias. Entonces, vamos a hacer análisis con información
de muy mala calidad. Nos argumentaron que alguna información que era inexistente, lo que nos parece bastante improbable. Por eso presentamos un recurso de revisión ante el INAI, pero fíjate que la Suprema Corte tiene un trato de excepción en la Ley General de Transparencia. El INAI podría ser competente, pero hubo una discusión y finalmente es un comité de ministros el que va a resolver sobre nuestro recurso de revisión. Porque lo que en el caso de la Corte, cuando se trata de asuntos jurisdiccionales, solo ellos pueden dar trámite a un recurso de revisión. Entonces, estamos trabajando con la información que tenemos. Quizá no vamos a poder tener en el estudio hallazgos muy concluyentes, pero este primer hallazgo nos preocupó mucho. Nos parece increíble, este trabajo lo encabeza Laurence Fantin y su equipo, y de hecho hay un artículo en proceso que ya publicaron, lo pueden encontrar en proceso en la página de México Evalúa, y se llama La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la crítica basada en datos. Les sugiero que lo consulten porque viene con mucho detalle cada paso en nuestra búsqueda de información y lo que fuimos encontrando, y ahí se explican bien las contradicciones, inconsistencias en la información, pero te puedo decir que no podemos saber con precisión qué pasa, que hay discrecionalidad. Germán Martínez lo pone muy fuerte. Él dice que hay vasos comunicantes podridos entre la justicia y el sistema político. Si existen estos espacios de discrecionalidad, que no podemos saber la ruta procesal, los tiempos, que ni siquiera podemos acceder a la información, pues no te puedo afirmar que existan esos vasos comunicantes podridos, pero sí te puedo decir que esa opacidad y discrecionalidad lo pueden propiciar. Esperamos concluir este estudio, Leonardo, en el verano, lo vamos a publicar, ya tuvimos un primer adelanto. Te digo, se publicó en proceso este artículo de Laurence y su equipo, de Laurence Fantin y su equipo, pero me parece bien importante porque la Corte ahora, como siempre, ha tenido temas de vital importancia, controversias constitucionales, acciones de inconstitucional, amparos donde hay derechos fundamentales en juego, y creo que esta ruta procesal, sus tiempos, deberían de ser completamente transparentes, Leonardo. Sí. Oye, y te pongo sobre la mesa otro tema que tú y yo hemos platicado mucho, y en este caso pues me declaro salvo lector de Pantin, y yo casi no leo cosas de la Corte, pero me resultó incomprensible la forma en que actuó. A ver, yo veo que hay una señora de 70 años en la cárcel, injustificada, o sea, es muy difícil que una cuestión así se justifique que una persona esté en la cárcel, ¿no? Hemos hablado mucho del tema de por qué razones tienes a ciudadanos o ciudadanas en la cárcel, pero lo que discutió ayer la Suprema Corte a mí me resultó incomprensible. O sea, el tema no estuvo centrado en vamos a liberar en este instante esta señora que está sufriendo una prisión indebida. No, el tema es que la Corte, en un acto de autorreflexividad, se puso a discutir sus temas y no los de la persona. Y entonces nos enteramos, para mí incomprensible, que le dan palo al proyecto de Pérez Dayán y le dicen ahora a Gutiérrez Ortizmena, usted haga otro. Y un grupo de ministros decidió no otorgarle el amparo a la señora Cuevas, liso y llano. Es decir, uno se imagina, Edna, perdón que hipersimplifique, unos señores con toga que dicen, me sacan a esta señora en este momento de la cárcel porque no puede pasar un minuto más con una circunstancia así. Esa, a mi juicio, debería ser la prioridad. Mira, Leonardo, yo me estaba imaginando, estoy escribiendo algo al respecto, entonces puse Alejandro contra Alejandra y las enormes asimetrías de poder. Alejandro Gertz, fiscal, y Alejandra Cuevas, me refiero a ellos. Y es justamente la Corte la que detiene el abuso del poder, porque su función esencial, lo que está en el centro de su trabajo, es la protección de derechos. Leonardo, me llama mucho la atención que Saldívar, este ministro que fue tan importante en el caso Cassés, que planteó el tema del efecto corruptor del proceso, pues no lo había visto en este.
y no haya actuado No. con la determinación con la que actuó en aquel caso, ¿no? Claro. Mira, parece que no todos Oye, son malas noticias. Sí. Foucaultianamente siempre pienso, tal como Foucault decía, la pena de muerte siempre hay alguien que decide quién muere, ¿no? En este caso, es decir, siempre hay una responsabilidad individual de los ministros, es decir, hay una señora que duerme en prisión porque unos ministros no quisieron soltarla, mi querida Edna. Entonces, Leonardo, parece que puede salir un proyecto. Escuchaba a Leticia Bonifaz que decía, bueno, ya conocen el expediente, ojalá y que no se dilaten mucho en generar un nuevo proyecto, y que parece que va a ser, que va a llevar el tema a una revisión de fondo y que puede liberarse a Alejandra. Debió haber sucedido ayer, coincido contigo, Leonardo, pero por eso tan fuerte el tono de Germán Martínez, tan fuerte, Sí, claro. Leonardo, de decir Pues estos sí, y vasos entiendo. comunicantes que son corruptores, que entorpecen la justicia, y que pues al final del día la Suprema Corte no está protegiendo los derechos y no está haciendo lo que debe hacer. Te lo digo en el caso particular, perdón que regrese al tema de México Evalúa, el acceso Ya. a la información, nuestro derecho a saber, no lo está garantizando la Suprema Corte en los casos Muy que bien, a pues ellos competen. Delicadísimo. Edna, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho el comentario. Yo también a ti, Leonardo, un gran abrazo. Bueno, y le cito los nombres: José Luis Arena, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Ebert López Vázquez, Juan Carlos Muñiz, Armando Linares, hoy asesinado. Son los 7 periodistas que han sido asesinados solo este año en nuestro país. Bueno, y voy a enlazarme ahora hasta la mismísima capital de Ucrania, la sufrida Kiev, que está en estos momentos en estado de sitio y con las tropas rusas efectivamente circundándole. Yo le agradezco mucho al doctor Alexander Slishuk, analista político ucraniano, que converse con nosotros. Alexander, bienvenido. Buenos días, gracias. Bueno, pedirte por favor que nos des primero pues una situación, cómo está en estos momentos viviendo Kiev. La información que tenemos a la distancia es que está circundado. Mucha gente se pregunta si lo que los rusos van a hacer es crear un cerco sobre Kiev o van a tratar de entrar. Hemos escuchado que hay 40,000 hombres armados en la capital. Ubícanos, ¿cuál es la situación que tú estás viendo en el terreno? De verdad, la situación es bastante dramática ahora mismo porque anoche tuvimos muchísimos bombardeos, vale, por lo menos sonido del bombardeo cerca de la capital. También algunos edificios en la capital también fueron atacados, golpeados por proyectiles rusos. Por ahora, más o menos tranquilo. Por ahora, las tropas rusas están en parte norte y también intentan entrar desde parte oriental de la ciudad, pero todavía no pueden rodear. Yo creo que no logran rodear la capital porque, según la información de la mayoría de los expertos militares, no solo ucranianos, pero también rusos, Rusia ahora no tiene bastante recursos para rodear capital como en un círculo. Y sin eso va a ser bastante difícil para los rusos mismos a capturar la capital. Pero la otra amenaza es que de verdad un bombardeo grave sí puede pasar. Eso yo creo que vamos a enfrentar los días siguientes. Algunos edificios civiles han sido destruidos, bombardeados y golpeados. Veíamos uno en Olonov, ¿o cómo se llama? ¿Perdón? No, hemos visto, sí, descarga de misiles en un edificio, Olonov creo que se llama el barrio. Bueno, no conozco bien. Se llama Obolón. De verdad es mi barrio donde yo vivo, porque por eso yo conozco ese lugar donde lo pasó. El barrio Obolón está situado en la parte norte de la capital, más cerca de las ciudades de Irpin, Bucha y Hostomel, donde los primeros días enfrentamos un ataque ruso. Y por eso aquí de verdad la gente sufre más que los ciudadanos en la parte sur de la capital. Por eso creo que los rusos, su único escenario va a ser un bombardeo grave antes y solo después van a intentar entrar.
pues vamos a ver cómo va a funcionar nuestro sistema antiaérea y la defensa en las bordes en las fronteras de la capital. Oye, yo entiendo que debe ser muy complicado cuando tienes al ejército ruso a las puertas de tu ciudad ver la parte política, pero te pido que me ayudes a ubicar si la parte política diplomática genera alguna expectativa. Está la posibilidad todavía del diálogo con Zelensky, la posibilidad directa del diálogo entre el gobierno ucraniano y ruso, la que se ha dado en Bielorrusia. Se había abierto la frontera, digamos, la ventana turca. El día de ayer se vieron el consejero de seguridad de Estados Unidos con el titular chino y está pues todo el debate en Naciones Unidas. ¿Tú crees que hay todavía, insisto, con el ejército ruso a la entrada de Kiev, es difícil hablar de esto, alguna expectativa político-diplomática de parar esta barbarie? Yo tengo mucho pesimismo sobre la posibilidad de solucionar el conflicto de forma diplomática en los días siguientes. Yo creo que Rusia todavía no quiere y no está lista a negociar la paz. Por eso todas esas reuniones diplomáticas es solo para demostrar a la comunidad internacional que Rusia está como un socio, un diplomata, un compañero con quien podemos hablar. Pero de verdad, esos bombardeos graves de los edificios civiles, de la infraestructura civil, eso demuestra que su escenario y su plan es lo contrario. Todavía no dejan su voluntad a capturar la capital. Todavía no dejan su voluntad a derribar el gobierno y por eso lo único que pueden acordar de verdad en las negociaciones es la posible alto el fuego y corredores humanitarios. Pero también nosotros ya sabemos que Rusia muchísimas veces ya violó los corredores humanitarios cerca de Mariupol, cerca de Mykolaiv, Kharkiv, Izium. Entonces, muchísimas ciudades donde la gente intentaron salir y resultaron dañados o víctimas. Entonces, pero en el mismo tiempo hay intentos diplomáticos. La posición turca también es interesante porque Turquía nos ayuda muchísimo con los armamentos. Ya nos enviaron los drones del ataque Bayraktar. Entonces yo creo que la posición de Ankara es más pro-ucraniana, podemos decir, porque Turquía también tiene los conflictos políticos y militares con Rusia en el medio ambiente, Medio Oriente, de la OTAN, ¿no? en Siria también. Entonces, Turquía como un posible, plataforma, un posible mediador para las negociaciones entre Rusia y Ucrania, claro que eso va a ser un mediador favorable a Ucrania, pero yo creo que para Rusia, Turquía no es un socio en esas negociaciones, porque tienen relaciones bastante complicadas entre Moscú y Ankara. Sobre China... Pero ahí se vieron en Ankara Lavrov y el canciller ucraniano, ¿no? Aunque no llegó a nada, era un diálogo, ¿no? Ningún resultado. Entonces, acordaron a establecer esos corredores humanitarios y finalmente fracasaron. Entonces, Rusia, como he dicho antes, todavía quiere intentar continuar la guerra porque el tiempo está jugando en nuestro lado y ellos entienden que no pueden continuar la guerra muchas semanas más porque las tensiones económicas, también pérdidas militares, la opinión pública en Rusia misma, la presión diplomática, eso todo está presionando el gobierno ruso y el presidente Putin y por eso quieren terminar esa guerra ya, lo más pronto posible. Y por eso yo creo que las negociaciones diplomáticas es solo para ganar un poco más tiempo, para reorganizar sus tropas, algunas operaciones tácticos, algunos pasos tácticos, pero no a largo plazo.
Sí, sí, el costo en términos de imagen es muy alto para Rusia, la agresión a un país, en fin, lo que hemos visto, el tema económico y el tiempo va en su contra, no tienen muchos aliados, China sigue jugando el papel Eso, pues un poco. ¿Qué papel, antes de entrar al último punto, qué papel crees que pueda jugar Pekín, Alexander? yo creo que Pekín va a jugar un papel neutral, como siempre, porque Pekín nunca participa en los conflictos armados. No, no es algo raro en su política exterior. Su primera posición siempre es los negocios, economía, los proyectos logísticos, y también Ucrania es un lugar interesante para China en su proyecto logístico global en Europa. Entonces, y también China está muy dependiente desde el occidente por cosas económicas, y las sanciones posibles desde el occidente van a crear muchísimos problemas para China misma. Ya llevan 14 años, muchísimos años en moderación de su economía. Sí. Y por eso ese posible fracaso en esa guerra que no es nuestra guerra, que no es la guerra suya, no es la guerra de China, Pekín va a ignorar, creo. Pueden ayudar de forma económica a Rusia, pero creo que no de forma militar, por cierto. Sí, además no creo que Rusia, después de toda la acumulación de poder militar que ha tenido, requiera más apoyo. Ahí lo que sí lo requiere es en términos económicos. Me parece muy interesante lo que me dices de China. Cuéntanos cuál es el ánimo del ucraniano promedio. Yo creo que los rusos no contaban con que ese heroísmo, esta voluntad de defender a su patria, fuese a, digamos, a aflorar de la manera en que el mundo entero ha reconocido, lo han hecho los ucranianos, defender su patria. Esta parte políticamente, ¿cómo puede, digamos, interpretarse? ¿Hacia dónde podría ir? Es, digamos, una disposición que tú ves ampliamente difundida en la gente. Cuéntanos cuál es el ánimo que tú percibes, Alexander. De verdad, desde 2014 el ánimo de la sociedad ucraniana es muy alto, muy movilizado, como decir. Siempre la sociedad ucraniana es muy de política. Toda la gente está interesada en política, de verdad. Politizada, sí. Politizada, sí, está muy politizada, y por eso las charlas como sobre el conflicto con Rusia, que dura desde 2014, están siempre en vivo. Y por eso, cuando esa guerra de gran escala empezó, eso fue un golpe, una sorpresa para la sociedad, que movilizó la sociedad de forma enorme. Ya tenemos muchísimas como ejemplos en nuestra historia, cuando Ucrania luchó contra Rusia antes de la Unión Soviética, y durante la Unión Soviética tuvimos muchísimos problemas con el stalinismo, con las represiones. Entonces, Rusia está percibida aquí no como un socio, pero como una amenaza primera de nuestra seguridad nacional. Soberanía. Claro. Y por eso, sí, la sociedad se juntó de forma enorme, de verdad. Ahora mismo todos estamos juntados, y la gente ahora no es tan importante en qué idioma hablamos, porque antes esa pregunta de ruso parlante, ucraniano parlante fue bastante importante. Ahora mismo estamos unidos contra un enemigo común, y por eso esa resistencia fuerte fue también una sorpresa para Rusia misma. Pero los rusos también cometieron un error estratégico, porque tuvieron la gente más prorrusa en las ciudades orientales de Ucrania, como en Donbass, por ejemplo. Pero ¿qué hicieron? Es que bombardearon de forma bárbara las ciudades rusoparlantes en el parte oriental de Ucrania, como en Kharkiv, Mariupol, las ciudades de Donbass, Melitopol. Esas ciudades donde la gente en su mayoría votó por los partidos con posiciones prorrusas, por los candidatos presidenciales con posiciones prorrusas, y finalmente la gente entendió que Rusia está
exterminando la población rusoparlante en parte oriental de Ucrania. Entonces, eso fue un poco un cambio mental para la gente que vive ahí, y por eso ahora aquí en Ucrania, por primero, el apoyo para el gobierno del presidente es máximo que tuvimos todos los últimos años, y segundo, esa hostilidad antirrusa es también muy, muy alta en las últimas semanas. Ya, pues normal. Bueno, pues te mando, Alexander, un gran saludo hasta Ucrania, toda nuestra solidaridad con la resistencia del pueblo ucraniano ante esta invasión rusa, la guerra de Putin en contra de Ucrania. Gracias por el análisis y espero que en las próximas semanas podamos volver a conversar. Gracias a ustedes. Un buen día. Saludos, Alexander Sleshuk desde Kiev, conversando con usted. Pausa, volvemos. Con la información, hoy leía con gran interés un artículo de Rainer Matos Franco, él es internacionalista del Colegio de México, autor de la historia esta mínima de Rusia, que recomiendo ampliamente revisar. Texto sobre los motivos de Rusia en Ucrania. Yo le agradezco mucho, Rainer, te agradezco mucho que converses con nosotros. Buenas noches. Hola, doctor, qué gusto, muchas gracias por la invitación. Oye, dos cosas, déjame empezar por lo personal. ¿Cómo están viviendo ustedes en Rusia el asunto de la guerra, los desafíos que se plantean? En fin, platícanos un poco de ti antes y por supuesto de la comunidad que vive en Rusia, antes de entrar al tema estructural. Rainer. Bueno, yo vivo en San Petersburgo. Aquí, digamos que la vida sigue más o menos su cauce normal. Sí hay mucho nerviosismo, sí hay pues mucha incertidumbre sobre el tema económico, sobre todo. Uno de los grandes fantasmas para la población rusa son las devaluaciones, como ocurrió tanto en los años 90, principios de la década, y después todavía otra devaluación en el 98, que fue pues bastante dura para la gente. Y pues se ha devaluado el rublo en más del 50% en estas últimas semanas frente al dólar, al euro, en poco tiempo. El dinero empieza a valer menos de lo que valía antes. Están todas estas sanciones que pues a fin de cuentas no afectan realmente a la élite política, sí afectan más a la población en general, sobre todo, desde luego, como ya lo hemos visto, pues a las empresas extranjeras y a la gente, al personal ruso que trabaja en esas empresas extranjeras. Muchas de ellas ya suspendieron actividades hasta nuevo aviso. Mucha gente ya ha sido despedida de estas grandes transnacionales que todos conocemos, que ya tampoco pueden hacer transacciones con las famosas tarjetas de crédito. Así que, pues sí, hay mucho nerviosismo, mucha incertidumbre. Es lo que yo veo en la calle, pero también hay una idea de que esto terminará de alguna forma pronto. Se cree que termine pronto. Tiene un poco que ver con pues el tipo de intervención que originalmente estábamos viendo en Ucrania a partir del 24 de febrero, aunque ya también eso pues está por verse cómo va a terminar, ¿no? Oye, entonces la idea de una guerra rápida, preguntarte, ¿hay un fervor patriótico entre los rusos o hay escepticismo en esta guerra? Cuando uno ve, yo no tengo más oportunidad que estar viendo RT en español, se pone un gran énfasis en los agravios en Donbass, la forma en que los ucranianos han aplastado a las poblaciones rusas de origen ruso ahí, el no cumplimiento de los acuerdos de Minsk, pero ¿es, digamos, una gran cruzada patriótica para el ruso promedio o es, Rainer, un asunto de la élite política rusa? Yo creo que no faltan personas que pues tengan una mayor opinión más cercana a lo que piensa el gobierno, pero a mí la impresión que tengo, a fin de cuentas, es difícil saber, y las encuestadoras no nos han dicho todavía en estas últimas 3 semanas hacia dónde se mueve la opinión general. Yo creo también un poco por miedo a decir ciertas cosas o a que salgan ciertas cosas. Yo creo que mucha gente
no sé si una mayoría, pero quizás una ligera mayoría sí está en contra de esto. No podemos olvidar que muchísimos rusos tienen familia, amigos, conocidos, socios en Ucrania. Mucha gente iba y venía a través de la frontera sin ningún problema. Y lo mismo de Ucrania hacia Rusia. Mucha gente pues ve las noticias en Ucrania en ruso, las propias noticias de Rusia, aunque en su vida cotidiana hablen ya sea el ruso o el ucraniano, etcétera. Pero sí hay un ambiente, pues, digamos, sobre todo entre la población más joven, con joven me refiero pues, de 40 para abajo, que también suele ser el porcentaje de población más contestatario dentro de lo que cabe hacia el gobierno, más escéptico también, pues obviamente ese estrato de la población pues, es el más... o se percibe como el más contrario a la intervención. Y por otro lado, pues las personas que más dependen del gobierno, pensionados, etcétera, la gente de mayor edad, que tiene otro tipo de valores formados en la Unión Soviética, pues tiene quizás una mayor aceptación de lo que está pasando. Pero es difícil, insisto, saber porque las encuestas no nos lo han dicho del todo. Solo las del gobierno, que obviamente, pues como es de esperarse, dicen que la mayoría está a favor, ¿no? Pero es difícil saber realmente. Tú escribes sobre los motivos incompletos de Rusia y yo creo que es una crítica implacable y muy precisa a todos estos que han teorizado sobre la personalidad de Putin. Sí, la decisión de un individuo condiciona todo, pero ve uno en el mapa, te pido que me ayudes a ponderar los factores y a ubicarlos. Por un lado, la inserción de Rusia como potencia eurasiática, ¿no? Que esto pues rebasa a Putin, que es cómo se llevan con Europa y cuáles son los límites, efectivamente con la OTAN, que es un tema que ha tenido una gran discusión. La segunda es qué tipo de estados, digamos, colchón o buffer puede tener efectivamente Rusia en su entorno. Si los propios nacionalismos de esas repúblicas te llevan una actitud muy antirrusa, como hemos visto en los Bálticos o en la propia Polonia, si en Ucrania habría condiciones para un gobierno, no sé, tipo el bielorruso o no, o si estaríamos pensando más en una Ucrania dividida, ¿no? Que Rusia se quedara con el Donbass, Crimea, consolidara su posesión y dejara una Ucrania disminuida. ¿Cuáles son, digamos, o cómo ponderarías estos factores que creo que están en el detrás, digamos, de la lógica del gran movimiento estratégico que ha hecho Rusia? Reiner. Bueno, de entrada creo que en Ucrania imponer algo desde fuera es un poco difícil. Ucrania, hay que decirlo, sí es una democracia en toda la línea, un electorado sumamente dinámico que cambia de presidente como cambia de calzones, perdón por la expresión, pero cada gráfica, 5 años un nuevo presidente, un nuevo partido, partidos que terminan de existir, que tuvieron todo el poder, que se van, que no vuelven, nuevos partidos, nuevas figuras. Zelensky pues es el último ejemplo de ese fenómeno y uno muy particular porque ha sido el presidente más votado. Así que dentro de Ucrania sí hay una cultura bastante democrática y como usted lo señala, las distintas agresiones de Rusia en distintos sentidos, primero Crimea en marzo de 2014, después esta guerra extraña en el Donbass que no terminamos de entender en estos últimos 8 años, ahora lo que está pasando a partir del 24 de febrero, han logrado cohesionar precisamente a Ucrania. ¿Te puedo detener ahí un momento para que me cuentes? ¿Esto del Donbass es propaganda rusa o es verdad que los gobiernos ucranianos han estado sobajando, agrediendo a la población de esa región? Lo que sí es verdad es que el gobierno ucraniano, aunque firmó los acuerdos de Minsk que Rusia propuso y que Rusia en ellos proponía regresar todo el Donbass a Ucrania desde 2014, pero con la condición de hacer elecciones allí, de dar autonomía. Lo que sí es verdad es que el ejército ucraniano ha estado en estos últimos 8 años
buscando liberar o retomar esos territorios por completo por la vía militar. O sea, el gobierno ucraniano siempre priorizó la vía militar en el Donbass. Eso es verdad, no hay un genocidio como dice el gobierno ruso, pero sí hay, hasta la fecha y todavía hasta el día de ayer, sí ha habido constantes asedios del ejército ucraniano sobre las ya llamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, porque así empezó el conflicto en abril de 2014. El gobierno de ese momento, el presidente interino Alexander Turchinov, envió al ejército antes de cualquier solución política, precisamente para evitar que Rusia hiciera lo que hizo con Crimea, ¿no? Que ahí Rusia no tenía por qué hacerlo, porque ahí no hay una mayoría rusa, hay minorías, pero de todos modos, bueno, esa fue la operación que lanzó el ejército ucraniano, que la llamó operación antiterrorista. Es decir, sí hay un asedio del ejército ucraniano constante que sigue, hasta el día de ayer lo vimos también, pero no hay tal cosa como un genocidio. Y bueno, es también difícil poder justificar una intervención con base simplemente en eso, ¿no? En ese discurso. Comprendo. Oye, bueno, estabas comentándonos también, bueno, el avance ruso sobre esta zona. ¿Tú cómo te imaginas la solución del conflicto? Hay quien dice está a punto de caer Kiev y podría empezar a darse una negociación con una Rusia consolidada en una parte de Ucrania y una Ucrania disminuida. ¿Tú crees que es un escenario factible y ahí queden las cosas? Por supuesto, hay temor, por otro lado, de que la OTAN intervenga, entremos a esto que se ha llamado la Tercera Guerra Mundial, y por otro lado, Rainer, te pongo también otro asunto sobre el cual te pido que me ilustres, tú que eres historiador. ¿Cómo se hace compatible en el corazón ruso depender ahora más de Pekín? O digamos, ven a Pekín como su peor es nada, o digamos, prefieren estar con Pekín ahora para confrontar a Occidente. Ubícame un poco en esos dos temas. Bueno, empiezo por este último, la relación con China. China es el aliado natural, ¿no? O sea, para Rusia en este antioccidentalismo, en este discurso renovado que trajo Putin desde el año 2012, cuando retoma el poder como presidente, sí trae este discurso un poco más conservador, un poco más antioccidentalista, y bueno, lo que termina allí consolidándolo es obviamente la anexión de Crimea. Y China, pues es más o menos como el aliado natural, es tu vecino más grande, es tu vecino más poderoso, y a fin de cuentas hay cierta complementariedad con China en el sentido no solo de afinidades o mentalidades ideológicas en este antioccidentalismo, sino también pues China es una potencia económica cuando Rusia no es una potencia económica, y Rusia es una potencia militar cuando China no es que no lo sea, pero lo es más en términos cuantitativos que cualitativos, por obvias razones, y sobre todo más en su propio entorno. ¿Se sienten cómodos los rusos con esa distribución de papeles? ¿Es cómodo ese tipo de relación para Rusia? No veo que se sientan incómodos. La primera visita de Putin en su nueva presidencia fue a China. La primera visita de Xi Jinping en su renovada presidencia también fue a Rusia. No veo que haya incomodidad. Incluso se le ve ahora como una alternativa, ¿no? Desde tarjetas de crédito que hace China como algún sustituto para las tarjetas que ya se perdieron de Occidente, productos chinos, etcétera, que obviamente pues son mucho más baratos. Muy interesante esto que me cuentas, porque los que somos tributarios de unas cuantas lecturas de esa región, siempre nos quedamos con el tema de la rivalidad Mao-Stalin, si eran compatibles o no las dos potencias socialistas frente al capitalismo. Ahora, de otra manera, tenemos los mismos actores, pero la composición es diferente. El escenario de salida, ¿cómo te lo imaginas, Rainer? Es muy complicado saberlo, es muy complicado poder prefigurar algo, pero las negociaciones creo que dan algunas pistas. Por ejemplo, el hecho de que Rusia esté negociando
con el gobierno del presidente Zelensky directamente, pues al menos prefigura que habrá una Ucrania independiente, que se va a respetar a Zelensky, que era una de las primeras dudas de si lo van a tumbar o no lo van a tumbar, que es lo que quieren en realidad. Bueno, se está negociando desde el día 5 de la intervención con ese gobierno. Entonces, sería raro que se busque derrocarlo. Quizás no es del todo... pero que acepte una Ucrania reducida es complicado, ¿no? Pero bueno, sería una posibilidad, sí. Ese es el tema, porque en las negociaciones lo que se busca es que Ucrania, por un lado, tenga la neutralidad, es decir, que garantice que no va a entrar en la OTAN, pero sobre todo también que Crimea y que el Donbass pues las dé como perdidas, que acepte que uno es parte de Rusia y que los otros son dos repúblicas independientes. Es difícil saber, ahora Rusia acaba de proclamar otra república autónoma, ahora en Jersón, un puerto en el sur. Creo que esto es parte de presionar al gobierno ucraniano simplemente para llevarlo ya cada vez más a aceptar las demandas rusas. ¿No? Así que probablemente eso, una Ucrania reducida es lo que busca Rusia y neutral. Pero no sabemos cómo vaya a acabar. No, pues la verdad es que así están las cosas, desarrollándose todavía los acontecimientos. Reiner, te agradezco mucho la lectura y te mando un gran saludo hasta San Petersburgo. Muchas gracias, doctor, es un placer. Bueno, pues esta es la charla con el doctor Matos. Muchas novedades en el frente de Ucrania-Rusia. Veremos qué ocurre el día de mañana. Le pido que se cuide mucho y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.